Hola, ¿me escucha? Sí, ¿quién habla? Marla, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Estaba revisando el texto de Argan. Sí, Hay un camión acá, pero el texto de Argan que me da la mente la portada y después no puedo ver más, y tampoco las apoyaturas de la clase anterior. Me da solamente la primera parte y después no me deja ver lo siguiente. Se me queda trabado ahí. Le mando un ¿alguno más mail. tiene este problema? O capaz que sea mi internet nomás. Si, si se Por trató eso. del Drive, puede ser que no ande porque estaban avisando que había unos problemas técnicos en Drive. Eh, no, es el aula virtual. ¿Es alguno que intentó abrir y tampoco podía? Tenés que descargar porque así pasado me pasó con los textos pasados que cuando descargas en tu compu ahí recién se ve todo completo. Desde el aula no se ve cortado. Ah, bueno, ahí está. Gracias por plantearlo, Martín. Entonces ya todo el que tenga ese problema ¿cómo es? Se anticipa y baja el archivo. Bueno, cuando vos quieras, Ana, tome aire. Estoy nerviosa. Es Y como sí, también da clase Profe, en la universidad. no me deja bajar. Me dice error. Como la vez Pero pasada que también. algunos de los que están hoy en clase podido bajar de ese archivo. Profe, yo intenté lo mismo, o sea, me pasó lo mismo de querer descargar y lo descargo en PDF y me descarga solamente la primera página. Entonces lo que hago es borrar y volver a descargar. Puede ser una conexión problema de conexión de internet nomás. A mí me Entonces pasó así borras, y lo vuelvo a volvés a descargar. y ahí Sí. sí Y descarga. ahí sí, sí, exacto. Ah, tiene sus trampitas. Probalo, Martino, si no estaré atento y mandaré los archivos por correo electrónico, pero me parece que ahí se complica un poco. Porque realmente le he dado bastante tiempo a todo ese proceso de escanear, levantar, o sea, transformar todos los escaneos en un PDF, luego subirlos, hacer los comentarios para que corresponde cada una de las cosas. Eso lleva bastante tiempo. Ojalá puedan bajarlo desde el aula virtual. Ok, profe, gracias. Bueno, estamos. Bueno, Ana, cuando vos quieras. Igual Todo están tuyo. habiendo unos días muy feos de conexión. Yo voy a intentar compartir y si cualquier cosa pasa, me podés compartir los enlaces Sí, vos. por supuesto. Pero ahora descubrí que en Google Chrome anda mejor el Meet, así que esperemos. Yo ¿Vos ponés manejo para grabar? solamente el Google Chrome. Sí. Sí, no sé, yo ya tenía grabado el otro y entonces, tipo, después me di cuenta. Muy tarde. Profe, es como dice la compañera, hay que abrir y después actualizar otra vez. O Ya sea, pudiste ahora sí ya entonces. pudiste bajar. Sí, estoy bajando. Porque tengo que abrir Perfecto. y cuando abro, actualizo otra vez y ahí sí me deja bajar. Gracias. Gracias a las compañeras. Bueno, yo los textos y materiales que voy a exponer hoy los voy a compartir ahora ni bien termine la clase o en el transcurso de la tarde. Así ya tienen todos para visualizarlos. Ahora voy a poner compartir. ¿Se está visualizando?
Ahí sí se ve. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, profe, se ve. Ah, ahí recién se está. Muy bien. Ahí. Bueno, este tema que me tocó exponer hoy, la verdad que estoy como muy contenta, porque es un tema que me llega bastante en lo particular, no solo porque creo que todos acá tenemos como algo relacionado y vinculado con el Paraguay, y más con lo que fue la guerra del Paraguay, sino también en el lado artístico, porque el año pasado estuvimos trabajando mucho sobre la guerra Guazú, sobre la guerra grande, con mi grupo de teatro, así que también por ese lado me gustó mucho acercarme a este tema. Bueno, la guerra de Guazú, una guerra de imágenes, Cándido López y los grabadores del Cabichuy. Para esta exposición nosotros nos basamos en dos textos, uno de Amigo, de Roberto Amigo, Imágenes de la guerra del Paraguay y las tradiciones visuales del Río de la Plata, y un texto de Lolo Amengual sobre los grabadores soldados de la guerra del Paraguay, que también vamos a ir subiendo. Ya de la guerra de Guazú y de la guerra grande, creo que todos ya conocemos un poco lo que fue esta guerra, lo que llevó a que Argentina, Brasil y Uruguay se enfrenten con el Paraguay y terminen devastando al Paraguay, a toda su civilización, digamos, a todos los hombres. Se dice que murieron una cantidad enorme de hombres y también de niños, en ese Paraguay que se estaba convirtiendo como en una potencia, y por la guerra termina destruido. Y una de estas cuestiones que empieza a hablar Amigo en este texto son de los artistas que lograron recuperar, gracias a su arte y gracias a sus artistas y comunicadores, periodistas, que lograron recuperar esa guerra mediante las imágenes, mediante sus obras, mediante sus productos pictóricos. Habla también de este género de pintura de batalla que estaba como muy vinculado a Europa y a todas las guerras de Europa y a guerras también anteriores a la guerra a la guerra Guazú, pero con la diferencia que habla Amigo de que en la guerra Guazú, generalmente en las otras guerras los pintores ya eran pintores de renombre, pintores muy conocidos, y en esta guerra terminan siendo los más representativos pintores que recién estaban comenzando, que no eran conocidos, y con particularidades muy grandes, digamos. El más conocido y el más de renombre, que nos va a hablar Amigo y toda la historia, es Cándido López. Cándido López, argentino, nacido en 1840. Era un pintor que se dedicaba mucho a los retratos. Él era daguerrotipista, una palabra muy difícil, pero que era el primer procedimiento fotográfico. Él incursionaba con esto, a partir de esto realizaba autorretratos, y de eso se estaba formando cuando hacia 1865, cuando se desata la guerra la guerra grande, él es enrolado en el batallón de San Nicolás, con el grado de teniente segundo porque sabía leer y escribir. En esa guerra, Cándido, que era diestro, en una de las batallas, un año después, digamos, estando un año en guerra, él también va con esa idea de retratar todas sus vivencias mediante sus bosquejos, mediante croquis de las batallas. Escribió también un diario. Y en una de las batallas, en la batalla de Curupaytí, pierde una granada, explota cerca de su mano y le hace perder su mano, le tienen que amputar su mano derecha, que era su mano con la que pintaba,
y desde ahí es conocido, después va a ser conocido como el Manco de Curupaytí. Ahí es donde él vuelve a Buenos Aires, porque ya no, bueno, ya estaba inválido, no podía estar más en la guerra, y ahí es donde saca todas sus reseñas de la guerra, sus bosquejos, y empieza a pintar. Termina haciendo unos primeros 29 óleos basados en esos apuntes de guerra, que recién en 1886 el Estado los compra y los expone. Él tenía también una relación muy directa con Mitre, que se mandaban cartas y eso, y mediante Mitre también le ayudó justamente a que el Estado Nacional compre sus obras y que de alguna forma Cándido López, que después de la guerra y después de quedar inválido, él pierde todo su trabajo, a todo esto, él pierde su mano derecha y lo que hace y lo que le hace noble es que empieza a adiestrar la mano izquierda para pintar. Y termina pintando todos estos cuadros con la mano izquierda, con la mano que él antes no pintaba. Y bueno, y amigo, lo que nos habla de estas pinturas de Cándido López, dice que se lo puede definir como una pintura analítico-descriptiva, porque lo que hace Cándido es pintar esos escenarios de batalla. Los cuadros eran de más o menos 50, 60 centímetros por 60, tampoco eran tan grandes, pero se veían como esas tomas muy generales de cada batalla. También lo que hace Cándido López es complementar mucho con sus escrituras. Él lleva muy atento las escrituras de en qué batalla estuvo, en qué año, en qué lugar. Es muy geográfico también, se lo relaciona mucho con la cartografía militar a la pintura de Cándido López. Y amigo, va a decir que la pintura de López entronca con la tradición visual de la pintura testimonial de las guerras civiles, de las que la Guerra del Paraguay fue su último episodio regional, porque sus pinturas empiezan a ser esto, testimonios de lo que fueron las batallas. Quizás nunca va a tener tantos detalles cercanos a algo, a personas, sino más bien va a retratar esto general. Pero sabemos que en cada pintura de Cándido nosotros vamos a tener microescenitas también, si nos ponemos a ver, porque pinta a todos los batallones, a los soldados en general, y los vemos chiquititos, pero si vemos en particular, vemos como unas microescenas con cada grupo y subgrupo de los soldados. Cándido López suma a su tradición visual su experiencia en la fotografía y su aprendizaje técnico. Él se había formado con los pintores de renombre Manzoni y Baldanase Verassi, y bueno, se enfoca en esto, en el paisaje de la guerra. Acá vemos también después de la batalla de Curupaytí, que vendría a ser donde él pierde su mano. Vieron que los óleos no eran tan grandes, y que también tiene como una suma relación con la naturaleza, de describir como ese paisaje, esa naturaleza que se ve desbordada por la guerra y por la batalla. Bueno, para complementar esto, ¿siguen ahí? Ah. Sí, profe. Sí estamos. Buenísimo. Para complementar esto, voy a pasar unos minutitos de este documental, de este videíto, que se pueden apreciar muy, muy bien estas imágenes y esta idea de Cándido de planear sobre el escenario de guerra. En este video podemos
que ve todo en partes y todo a la vez. Uno puede como mirarla de lejos y ver toda una escena, pero en cada obra uno puede acercarse y descubrir los personajitos, digamos, cómo interactuaban. Se pueden encontrar varias escenas dentro de la obra. A lo superplano y uno lo ve y se empieza a esa corriente. Sus cuadros son verdaderos documentos históricos, con su fidelidad gráfica, contribuirán a conservar el glorioso recuerdo de los hechos que representan. Bartolomé Mitre, 2 de mayo de 1887. Cándido López, Buenos Aires, 1840-1902, fue el más original de todos los pintores argentinos de fines del siglo XIX. Se había iniciado en el arte, en la pintura, también en la fotografía, El volumen está un poco bajo para mí, no sé si para vos. A ver. Sí, se escucha muy bajito. Se escucha muy bajito, ¿no? Sí, profe. ¿Y ahí? Y entre sus primeras obras, ¿Ahí? Mejoró. Bueno. De 1850. ¿Quieren que vuelva un poco atrás? El retrato que él pinta del general Bartolomé Mitre en 1862, y también una serie de pinturas como El Mendigo, La Caridad, Una Inmaculada, Una Dolorosa, o sea, pinturas de temática sacra o religiosa. Cándido López había estudiado con Carlos Descalzo y con Baldassare Grassi. De estos pintores aprendió lo que podemos denominar ciertos principios inherentes al modo de representación académico. Pero debemos tener en cuenta que Cándido López no se adscribe a un modo de representación académico, sino a otra forma visual, a otro modo de representación, que es el que corresponde a la región rioplatense, del cual llega a ser su máximo exponente. Cándido López se encontraba en la localidad de San Nicolás de los Arroyos cuando se produce la declaración de guerra y se alista como voluntario en el batallón de San Nicolás. Pero Cándido López marcha a los frentes de guerra no solamente con la mochila, no solamente con el arma, sino también con hojas, con pinceles, con lápices, de manera tal que él pudo contar con elementos que le ayudaron a ir trazando bocetos, a partir de los cuales él después desarrollaría la serie de óleos representativos de la Guerra del Paraguay. La Guerra del Paraguay se desarrolló entre 1865 y 1870. Tiene su origen en la República Oriental del Uruguay, en la intervención del Imperio del Brasil para apuntalar un levantamiento colorado que se había producido contra un moderado gobierno blanco. Esta acción del Brasil lleva a Paraguay de Francisco Solano López a solicitar autorización para pasar fuerzas a través de la provincia de Corrientes. Sin embargo, el presidente argentino Bartolomé Mitre le negará esta autorización y el Paraguay invade la provincia de Corrientes y se produce, de hecho, la guerra entre el Paraguay por un lado y por el otro lado que va a configurar
la triple alianza entre el Imperio de Brasil, la República Argentina y los Colorados del Uruguay. Las pinturas de Cándido López constituyen un modo de representación regional propio y específico del Río de la Plata. Tengamos en cuenta que cuando Cándido López se había formado como artista, él había querido continuar su perfeccionamiento obteniendo una beca para estudiar en Italia, recorrido que hacían casi todos aquellos que se formaban artísticamente en el Plata. Sin embargo, no va a lograr obtener esta beca y esto hizo que después, en el desarrollo de su producción plástica, no abrevase en el modo de representación académico, sino en una forma representativa regional propia y específica del Río de la Plata. Estamos frente al campamento de la Uruguayana. Tenemos en primer lugar tres elementos que prácticamente se reiteran en todas las pinturas. Por un lado el bosque, en segundo lugar los cielos y el agua representa un río o una roca. Desde el punto de vista de la tradición católica, el cielo es la morada de Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué representa el bosque? La madre selva, la tierra nutriente, la tierra dadora de vida. Y en tercer lugar, el agua, representada por un río o una roca. El agua refuerza la condición de la vida. La vegetación es la vida, pero esa vida está siendo mancillada cuando se tala un árbol, porque al talarse un árbol se quita vida para contar con madera. Una madera que es transportada a través de este puente hacia el orilla opuesta. En esa orilla opuesta se encuentra el campamento de la Uruguayana, que es un campamento para la guerra. O sea, hay una contraposición, una oposición entre lo representado por la orilla izquierda, la vida, y la orilla derecha, el campamento de la guerra. Y frente a una guerra que coloca al hombre frente a la posibilidad concreta de la muerte, el cielo, que representa a Dios, se está como enfocando, se está como separando de esta acción en el plano de la tierra, porque no condice con los designios divinos para el hombre. Me interesa mucho su tratamiento como del paisaje y, digamos, del relato que contienen sus obras. Es una época muy particular donde empieza la fotografía a ocupar este trabajo. Y bueno, las obras de López son como un poco la última etapa de la pintura descriptiva, ¿no? La pintura de batallas y ese género que después iba a desaparecer. Se distingue de cualquier otra pintura, tiene un tratamiento tan particular de las figuras, y, ¿no? Una especie de ojo de mosca que ve todo en partes y todo a la vez. Es muy interesante. Cándido López marcha como voluntario a la guerra. Y él participó de los campamentos, de las batallas, como por ejemplo la de Yantay, la de Tucuití, la de Boquerón, la del Sauce. En la batalla de Curupaytí vivirá un episodio que cambiará la trayectoria de su vida. Me gusta mucho, digamos, cómo pudo retratar la vida cotidiana de las tropas. Son obras que son muy significativas en cuanto a la cantidad de detalles, me parece que tienen. Lo que me gusta mucho es el tema de los fuegos, acá que podemos ver el campamento, digamos, y es una constante que se puede ver a lo largo de distintas obras de Cándido López, ¿no? Cómo
documenta el encuentro de los soldados. Bueno, ahí eso es unos 10 minutos, que dura 25, así que les invito a que vean este video, porque la verdad que está muy interesante y resume bastante de lo que fue. Y lo interesante de esto, de Cándido, que él fue protagonista de la guerra, soldado, que sobrevivió, que encima tuvo que reeducar su mano para pintar con la izquierda, y que también logra algo, ay, estoy muteada. No, no estás muteada. Sí, estaba muteada, Rey, me di cuenta. No, que estaba diciendo que... No te estábamos escuchando, profe. ¿Se escuchaba? Sí, Sí, se escuchaba. ¿Ahora? Ahora sí. Se estaba escuchando entonces esto de... ¿Sí? ¿Se estaba escuchando? Escuchó lo de la mano, que fue algo de, digamos que después... Claro, y esto de que construye algo propio, algo sin igual, que lo distingue bastante entre todos los artistas de esa época, y más con respecto a esta guerra. Se sigue compartiendo, ¿no? Sí, profe. Bueno, otro de los artistas que habla amigo en su texto es Adolf Mestfesser. Es un suizo que llega a Argentina en 1865, en verdad llega para trabajar, porque el gobierno lo había contratado para que pinte una serie de cuestiones con respecto a la naturaleza, porque él era arquitecto del paisaje, y estaba muy vinculado al dibujo científico. Él lo que va a aportar después, lo que hace es ser un delegado de un diario, de un diario que creo que se llamaba La Trinchera, no me acuerdo si estaba por ahí, y que acompaña a las tropas y empieza a retratar. Yo la verdad que me costó mucho encontrar imágenes sobre Adolf Mestfeld, sobre la guerra, porque en los sitios donde había obras, como que a veces no te identificaban bien de quién eran, como que te ponían más las imágenes de guerra. Pero amigo va a hablar sobre Adolf en su relación con la tradición científica, digamos, de su formación de arquitecto de jardines. Y tiene esa continuación de exploración científica, tomando vistas, creo que de batallas, tropas, paisajes, todo para este diario. Encontré esta imagen, que ya vemos también las diferencias que había con Cándido. Él ya utiliza acuarelas, y ya utiliza más como esas escenas más centradas en lo cotidiano. Acá tenemos Vigía Paraguayo platicando con un Canva, también porque sabemos que a la guerra fueron todos los negros, los más pobres, todos fueron cañón de frente de batalla. Amigo, decir que el artista suizo se ajusta más a la representación normativa del espacio, claramente en las batallas donde el punto de vista alto corresponde a la mirada panorámica y a la profundidad del espacio en los planos correspondientes para la composición de la figura. Acá tenemos también unos planos como mucho más cercanos y donde el ojo del espectador también está a la misma altura. En cambio, por ejemplo, en Cándido López tenemos esos planos que sabemos que el ojo del espectador está como más elevado, está como estamos viendo desde arriba para abajo, estamos viendo como la totalidad. Después, amigo, habla de José Ignacio Garmendia, que también era un pintor, pero él también estaba como muy metido en lo que era militarismo, digamos. Él va a combatir como teniente o como un alto grado, pero también a desarrollar sus destrezas artísticas, y
escritura, porque él termina siendo un libro que tiene 500 páginas que puede seguir, que se llama La Guerra del Paraguay, donde él resume todo lo que eh, también en tinta y los imprimió, y es como un legado muy importante en ese sentido, y también con sus dibujos. En ese libro podemos ver sus dibujos y sus pinturas, que también son acuarelas. Oficial narrador de la guerra, le decían. Que también vemos como otro tipo de punto de vista, digamos, de la guerra, más centrado en unos planos más cercanos al conflicto, ¿no? Como el combate de Paso de la Patria, o este jinete paraguayo. Y a mí va a decir que no hay preocupación por la originalidad, porque él también toma mucho de otros artistas, sino la conciencia de la legitimidad del uso de las imágenes, él lo decía, de otros para la elaboración de la iconografía nacional, ya que aquellas no corresponden a una autoría artística, sino que son fuentes documentales, como que Garmendia estaba como muy interesado en ese sentido, digamos, de documentar y dejar testimonio fiel de lo que fue la guerra. Ahora con los voy a compartir, se sigue viendo, ¿no? Sí. Un videíto que dura 1 minutito nomás, es más un audio, pero lo bajé por las dudas por internet. Cuando José Ignacio Garmendia escribe sus recuerdos de la Guerra del Paraguay en 1889, casi 2 décadas después del conflicto bélico, declara que la historia íntima de la Guerra del Paraguay no se ha escrito aún. Su deseo de escribirla se convirtió en su proyecto artístico intelectual. Actor militar y testigo presencial de esa contienda, registró y documentó los acontecimientos en textos e imágenes. Un militar que lee, que escribe, que pinta. Estos también son modos de hacer la guerra. Garmendia fue el autor de una serie de acuarelas tomadas del natural, y es tal vez en ellas donde aflora este carácter más íntimo. Pero si la acuarela costumbrista exhibida condensa este deseo de mostrar lo cotidiano, resalta la aparente ausencia de la guerra. Hay una atención evidente a la vestimenta y al diseño cuidadoso de los colores y los materiales de los ponchos y las camisas. En Prisioneros paraguayos en el rancho, en cambio, la guerra estructura este ámbito semidoméstico. Un hombre que alimenta a los prisioneros, de vestimenta pobre o escasa, organiza la escena en el primer plano. En los cuerpos son visibles las marcas del combate: escualidez, heridas, mutilaciones. La guerra, entonces, configura los modos de representar. Tiene la potencia de imponerse incluso como cotidianeidad. Y acá, en este PDF, podemos ver más obras de él que en relación a esto de retratar a los gauchos, a los negros, a todos los pobres que habían ido a la guerra, mandados a esa guerra, y en acuarelas totalmente diferentes a lo que hacían los otros artistas. También muy relacionado a la fotografía, digamos, a ese registro fotográfico, a ese registro de imagen de la guerra, de las costumbres. Bueno, acá no cargo. Ahí está. Esa. Por ejemplo, soldado con caballería con traje especial.
También otra cosa que justo me olvidé con respecto a Cándido López es que también investigando encontré un documental que hizo José Carlos García creo, que se llama sobre las batallas. Lo quería compartir, pero no sé por qué no me podía reproducir el tráiler acá, pero dura 1:40 el documental, y lo interesante es que el director propone un recorrido a los lugares históricos donde estuvo Cándido López, donde retrató. O sea, él toma todas las obras de Cándido López, de un catálogo de Cándido, y recorre esos lugares, porque lo que hacía Cándido también era tener como muy presente el lugar exacto de cada batalla, de cada enfrentamiento. Entonces el director recorre esos lugares y vos tenés como ese contraste entre la pintura y el lugar actual, digamos, de cómo se ven, digamos, esos dos. Está muy bueno también, que lo puedo compartir. Muy interesante. Bueno, y otro de los temas que tiene mucha relación con nuestra profesión de comunicadores, con nuestra relación, son los grabadores soldados en la Guerra del Paraguay. Ante la necesidad de los paraguayos, de los soldados paraguayos, de los tenientes y jefes paraguayos, de manifestar, digamos, de alguna forma, crean estos diarios de periódicos de trinchera dedicados a la propaganda de guerra. Entre ellos se destacan el Cacique Lambaré, el Centinela, Cabichuí y La Estrella, llamados, como decía, periodismo de trinchera. Eran periódicos con un lenguaje muy agresivo, ¿cómo se dice?, irónico y satírico, que apelaban a un humor que era con el objetivo muy fuerte de levantar la moral a los soldados y a la sociedad paraguaya, para levantarle la moral entre esta guerra que estaban viniéndose abajo también. Acá tenemos la tapa del Centinela y del Cacique Lambaré, y lo realizaban mediante grabados en madera, que algo muy interesante que pasó, que después de 3 años se publicaron desde, creo que de 1986, y más o menos después de unos años, cuando Paraguay ya estaba súper derrotado en la guerra y ya no tenían más balas ni municiones, tuvieron que utilizar el plomo de las cajas tipográficas para hacer más municiones, para hacer más balas. Entonces, lo que pasó con estos diarios es que se tornaron sumamente ecológicos y se hicieron de forma artesanal a través de las hojas del caraguatá, que es una planta que tiene una pulpa muy fibrosa y que al estar en contacto y de tratamiento con jugo de naranja fermentado, se hacía una pasta que después se prensaba y se utilizaba como ese papel para poder grabar encima de ese papel. Y también cuando faltó tinta para escribir estos diarios, se utilizó frutos de árboles, de un árbol que se llama ñandipá, o también con porotos negros. El ñandipá los grabados. Acá tenemos el periódico Cabichuí, que está nombrado así porque Cabichuí significa avispa agresiva, es una avispa agresiva nativa paraguaya. Y la ilustración de su encabezado representa a un negro. Los brasileros habían sumado a miles de esclavos africanos a sus ejércitos,
el color de la tropa era evidente. Todo soldado negro brasilero era considerado un carayá, un mono, gritón, ladrón de miel, para los soldados paraguayos. Entonces, utilizaban esto como para hacer burlas. Acá vemos como Cambá, digamos, le están picando justamente los cabichuís. Tal como corresponde a una publicación de trinchera, el blanco favorito para los aguijonazos del cabichuí fueron los ejércitos enemigos, y entre estos el brasileño. Invariablemente representados por negros macacos, siempre cobardes y en actitudes ridículas, donde epítetos como raza de orangutanes expresaban la exaltación de una guerra sanguinaria que causó el genocidio de la población paraguaya. Es muy interesante también analizar esto porque después esto constituye como la base y el origen de los cómics en Paraguay, aunque ustedes no lo crean, como que dejan establecido como muchas bases, porque era justamente eso, apelaban a un humor súper satírico, súper grotesco también, irónico, donde ponían... donde trataban de denigrar al enemigo, más que nada a los brasileños, para enaltecer esa moral del soldado paraguayo que estaba como en las últimas y que bueno, no sé si ustedes sabían que después que no quedaron más jóvenes ni adultos, los mandaron a la guerra a los niños. Tenemos la batalla de Costañú, es una de las más recordadas porque el Día del Niño en Paraguay, el 16 de agosto, se festeja, en verdad no, se conmemora la muerte de más de 3.000 niños en esa guerra. Y acá les voy a compartir un videito muy cortito también sobre el cabichuí, y ahí van a ver también el proceso de grabado que realizaban. Esto es actual, pero para que se den una idea de cómo es un proceso de grabado. Aparece el Paso Tucumán, hoy departamento de Ñuñoa, el 13 de mayo de 1867, catalogado dentro del periodismo combatiente, de gran valor cultural y artístico. Fíjate el volumen, si puedes subir un poquito, Ana. Bueno. Está impreso en papel de fibra de caraguatá, materia prima del lugar. Utiliza los grabados silográficos. Las planchas silográficas de una gran parte de las ilustraciones se conservan en el Museo Militar del Ministerio de Defensa Nacional y en el Museo de Barro, por la utilización del idioma guaraní. Está editado por la imprenta del Ejército. El título, acompañado de un grabado que reproduce un enjambre de avispas alusivo a su nombre guaraní, considerado un eficaz instrumento de la defensa, un arma de combate psicológico que enaltecía la moral de las tropas. Este periódico estaba dividido en pequeñas secciones en guaraní. Comprende un total de 95 números publicados, por las ilustraciones del mismo y su carácter netamente satírico, destinado a ridiculizar al enemigo. Además, dichas ilustraciones tienen un estilo tan propio